Y preocupación existe por el aumento de agresiones a profesores por parte de alumnos. En las últimas horas se ha informado de casos en las regiones del Ñuble y el Maule. Desde distintos sectores piden agilizar la tramitación de la ley de convivencia escolar. Vamos a hablar de este tema. Estamos para eso con la superintendenta de Educación subrogante, Margie Muñoz. Superintendenta, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, buenas tardes, un gusto saludarlo. Igualmente, estábamos revisando el informe de esta situación, también revisábamos el día de ayer lo que sucedió en Trehuaco. A modo general, y vamos a ir también a lo específico dentro, evidentemente, lo que son los antecedentes, los protocolos que se están siguiendo, la superintendencia, ¿cómo está revisando lo que son agresiones a profesores o miembros de la comunidad escolar? O viceversa también, que es un tema que lamentablemente no es nuevo, digo lamentablemente porque es un tema a preocupar y que cada cierto tiempo vemos este tipo de hechos y llama la alerta, llama la atención también. Sí, efectivamente, si me permiten, Nicolás, primero comentar respecto del caso de la profesora de Sí. Trehuaco. La verdad es que queremos primero manifestar como superintendencia nuestra mayor preocupación y lamentar el hecho de lo acontecido con esta docente que fue agredida en el establecimiento. Hemos estado consultando y haciendo seguimiento a su estado de salud, pero queríamos primero transmitirles nuestra preocupación y lamentarnos por lo acontecido. La verdad es que las agresiones a docentes, asistentes o personal del establecimiento son inaceptables porque los establecimientos deben ser espacios educativos y de formación seguros, de buen trato, pero para todos los integrantes de las comunidades educativas. Y respondiendo a tu pregunta de qué es lo que hace la superintendencia para abordar estos temas, lo primero que es contarte que nosotros durante el año desarrollamos acompañamiento, orientación y capacitaciones a las comunidades educativas para que puedan mantener sus protocolos de actuación actualizados de acuerdo a las circulares de reglamentos internos, que dentro de estos protocolos sea conocido el flujo de comunicación que debe tener un padre, madre apoderado o un profesor cuando sufre algún maltrato o tiene una controversia de convivencia al interior de la comunidad educativa. Lo primero es orientar y capacitar respecto a las disposiciones de la normativa. Y lo segundo, que son las herramientas de fiscalización que se hacen a través de programas de fiscalización o cuando fiscalizamos vía denuncia. En el caso particular de Ñuble, Ujú. nosotros ingresamos una denuncia de oficio en cuanto tomamos conocimiento del caso y nos dispusimos el día de ayer a fiscalizar en el establecimiento para verificar que éste hubiera aplicado sus protocolos y que tuviese los protocolos de acuerdo a lo que la normativa indica. Sí. Superintendenta, recordemos este punto, es bien relevante. ¿Cuáles son los protocolos que se activan cuando hay un caso de agresión? Bueno, lo primero que se debe activar es que tiene que haber una contención y una preocupación inmediata por aquella víctima de la agresión, Ujú. por supuesto. Lo segundo, dependiendo de la gravedad, lo primero es preocuparse de la salud y de la integridad física de esa persona o estudiante, si es que en el caso de un estudiante que fue agredido. Y articular los llamados y tener claramente estipulado en sus reglamentos internos quién es el que tiene que llamar, no sé, a una ambulancia, a emergencia. Luego de eso hay que activar los protocolos respecto de qué se produjo, por qué se produjo, dónde gatilló esta situación para ver qué es lo que corresponde aplicar de acuerdo al reglamento interno. El reglamento interno tiene que tener claramente descritas las conductas que constituyen faltas a la convivencia y al buen trato. Y esas conductas tienen que estar clasificadas desde su gravedad o desde las más leves a las más graves. Y en ese sentido, tienen que ser conocidas por todos los integrantes de la comunidad educativa y de hecho, lo ideal es que sean construidas participativamente, que esta clasificación sea conocida, pero también que sea un reglamento interno que se construyó participativamente, sobre todo con el estamento del Consejo Escolar, que es donde están todos los representantes de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. Además, debe disponer el reglamento interno que frente a estas faltas va a tomar respecto de esta situación. Hablamos de medidas de contención y preocupación y
digamos, solución para la persona agredida o que ha sufrido el maltrato, y también medidas formativas y disciplinarias para quienes fueron o actuaron, en este caso, como en la agresión, ¿cierto? O en el maltrato. Se tienen que abordar ambos temas y también tienen que estar las acciones y las instancias y los responsables de seguir la investigación, el de poder recabar los antecedentes, tener la evidencia y de qué medidas se van a aplicar respecto de aquello. Ahora es importante señalar que como superintendencia nuestra facultad es justamente verificar que el protocolo existe, que se adecua a la normativa y que se aplicó correcta y oportunamente. Pero no tenemos facultades sobre las medidas que se puedan adoptar a los estudiantes respecto a conductas que alteran la convivencia escolar. Nuestras facultades son respecto del establecimiento y del sostenedor y son facultades administrativas. Por eso, esto muchas veces requiere, dependiendo de la gravedad del caso, una actuación más bien intersectorial. Sí, y déjeme quedarme un minuto y a la espera también de cómo se van desarrollando los protocolos y la investigación pertinente. El caso de Trehuaco, la información que entregaba la familia de este joven que agrede a esta profesora, un joven TEA del trastorno de espectro autista. Le quiero hacer una pregunta bien clara. Si estos protocolos que usted mencionaba se adaptan a lo que es la ley de inclusión, porque todos los casos son distintos. Hay puntos que pueden ser comunes entre uno y otro, pero aquí ciertamente hay particularidades. Lo voy a poner en ese caso porque evidentemente habrá que ver en el transcurso de la investigación y lo que vaya tomando también la superintendencia. Es un hecho que es aún más delicado, lo pongo así. Sí, qué bueno el punto que toca Nicolás respecto de la inclusión, porque efectivamente nosotros tenemos ley de inclusión, tenemos también ley de inclusión de niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales y por cierto los protocolos de actuación deben responder a aquello. Claro. Tenemos, digamos, la información que efectivamente y esto se produce posiblemente por una desregulación del estudiante. Hay una circular que es la 586 que emite la Superintendencia de Educación respecto a los derechos y la inclusión de niños y niñas del espectro autista en los establecimientos educacionales y esto obliga a los establecimientos a ciertas acciones Sí. y una de ellas es contar con un plan de abordaje para estas desregulaciones conductuales o emocionales a partir también de la construcción participativa con la familia. Claro, esto es bien relevante porque lo primero que cuando se hace la denuncia, y evidentemente muy pendientes del estado de la profesora, es si habrán sanciones o no, pero cuando se empieza a saber más la información y se habla, y creo que es muy importante, esta desregulación, se tiene que investigar, se tiene que ver si efectivamente podría ser sancionado eventualmente. Le hago preguntas también. ¿El El estudiante te estudiante, refieres? sí. La O normativa... el mismo establecimiento, si los protocolos en este punto y con respecto también a la mirada con la ley de inclusión no se cumplieron. Esto es incondicional porque la autoridad tendrá que definir si fue así o no, digamos. Claro, esta es una investigación en curso, Sí, entonces es difícil pronunciarse respecto del resultado de aquella para respetar también el debido por proceso y hay supuesto. que analizar todos los documentos. Lo que nosotros queremos transmitir a la comunidad educativa, a los padres, madres y apoderados, también al padre y madre del estudiante, pero también a la familia de la docente y a la docente también, de que vamos a abordar todas las aristas de este caso. Y eso significa ver que se cumpla con las disposiciones del reglamento interno y también que se cumplan con las disposiciones de la circular 586. En ese sentido, y yendo a tu pregunta, cuando un estudiante, de acuerdo a lo que dice la normativa vigente, cuando un estudiante tiene una acción de maltrato o una acción contraria a las disposiciones de la convivencia escolar, cualquiera que sea, que son producto de su condición, y ahí es cuando hablamos de regulaciones conductuales o emocionales, ¿Sí? no puede ser sometido a medidas disciplinarias que lo alejen del sistema educativo, sino más bien se deben disponer medidas formativas. Cuando esa acción que vulnera las normativas internas del establecimiento, como lo es el reglamento interno, no tiene su causa en la condición del estudiante, el estudiante no está eximido de que se le apliquen las medidas que dispone el reglamento interno. Y ahí insisto, nosotros no tenemos facultad para disponer medidas para el estudiante en el resultado de la investigación, sino más bien pronunciarnos de la actuación del colegio y que ésta se ajustó a normativa.
Ujú. Superintendenta, hay que ir viendo caso a caso, evidentemente, pero la gran pregunta, más que pregunta, la preocupación de las comunidades educativas, de la sociedad, es que estos hechos no vuelvan a suceder. Dadas las dificultades también, las realidades distintas que hay entre comunidad educativa y comunidad educativa, a nivel regional también. En ese sentido, se ha hablado mucho de agilizar, de potenciar lo que va a ser la ley de convivencia escolar. ¿Cómo podría cambiar esta ley esa situación? ¿Cómo lo haría, digamos? Bueno, el proyecto de ley de convivencia escolar que incorporó el Ministerio de Educación al Congreso y que está, digamos, en discusión, considera, en el caso, por ejemplo, de agresiones a integrantes de la comunidad educativa como docentes, asistentes de la educación o auxiliares, considera y especifica muy bien la obligación del sostenedor de realizar un oportuno acompañamiento, seguimiento y investigación cuando suceden estos casos. Lo define claramente como responsabilidad del sostenedor. Además que cuando esto se requiera, también define una responsabilidad de prestarle apoyo judicial a ese docente asistente de la educación. O sea, se preocupa de ir más allá a resguardar el derecho de trabajar en un ambiente de respeto, de buen trato y seguro para el docente, asistente o cualquier otro trabajador del establecimiento educacional. Además de eso, establece la necesidad o la obligación de que todos los establecimientos puedan contar con un encargado o encargada de convivencia escolar con dedicación exclusiva y jornada completa. Eso hoy día no sucede. Hoy día la convivencia escolar requiere de un abordaje integral y multidisciplinario al interior de los establecimientos, pero requiere de un liderazgo y de una gestión de un coordinador o coordinadora o encargado que tenga la dedicación de las 44 horas para abordar todo lo que es la ocurrencia de hechos que alteran la convivencia, pero también de formular planes preventivos de la convivencia escolar a partir de la realidad de cada comunidad educativa. Cada comunidad educativa es muy distinta entre sí. Y un plan de gestión de la convivencia escolar, que es como el brazo operativo. En el reglamento interno tenemos la reacción Sí. respecto a situaciones que ocurren. Pero el plan de gestión de la convivencia escolar que tiene que tener todo establecimiento educacional es el brazo preventivo, es donde yo pongo los esfuerzos para atacar estos conflictos en su etapa más temprana, para poder estar atento a las señales y desarrollar actividades al interior del establecimiento que generen aprendizajes de los estudiantes, que generen este reconocimiento de la necesidad de abordar los conflictos en base al diálogo, a la comprensión, al respeto por el otro y a la diferencia de opiniones, pero en un ambiente sano y, como les digo, de buen trato. Eso requiere de dedicación exclusiva para poder abordar estas situaciones. El proyecto de convivencia escolar, de la ley, digamos, de convivencia escolar, buen trato y bienestar de las comunidades educativas apunta a aquello, a dotar de herramientas y fortalecer herramientas que ya existen para poder gestionar de buena forma aquellas situaciones que emergen que son propias de la convivencia escolar, porque los conflictos y las situaciones de divergencia son propias de los seres humanos, o sea, no podemos decir que no van a haber conflictos, pero también pongo los esfuerzos en aquellas situaciones y etapas de abordaje más temprano que me sirven para prevenir que estos conflictos no escalen. Ujú. Ahora, superintendenta, yo sé que no es propiamente el trabajo del regulador en este caso, pero desde la mirada integral que tiene estas problemáticas, ¿cómo no es que se evalúa, cómo se aborda el elevar la moral de los docentes, de las profesoras, profesores con estos casos? Los datos que tiene la superintendencia es que de 2014 a 2024 han habido 2.788 denuncias de maltrato a integrantes adultos de las comunidades educativas, no solamente profesores, pero se ha concentrado, me imagino, esta cifra en eso. Desde levantar el espíritu, digamos, este tipo de situaciones, entendiendo también, y vuelvo al punto, que es una realidad, las distintas particularidades que tiene una comunidad educativa, un establecimiento uno con otro, digamos, donde en el entorno, desde quienes lo integran, desde la historia también, ahí juega todo, a favor o en contra.
Sí, Nicolás, es muy importante abordar esto con una mirada integral, eh, intersectorial. De hecho, el Ministerio de Educación y como superintendencia también participamos en aquello, lideró la mesa de centros educativos como espacios protegidos, de donde distintos actores de distintos estamentos de las comunidades educativas participaron, también participaron expertos, docentes, también participaron sostenedores. Se levantaron en esta mesa recomendaciones que empujan a poder establecer acciones que sirvan para poder evitar estos hechos de violencia o anticiparnos preventivamente o, como te digo, abordar estos en su etapa más temprana con acciones más bien de gestión colaborativa de los conflictos. Y cuando los casos, digamos, son emergentes o tienen que ver a veces, muchas veces con situaciones en el entorno del establecimiento, que son más bien hechos que pueden constituirse como de violencia, Ujú. también poder articular con otras instituciones que están llamadas a responder frente a la seguridad, digamos, del entorno de un establecimiento educacional, articular también acciones preventivas, pero también una forma de reaccionar rápida y oportunamente cuando emergen, porque podemos hacer mucho trabajo preventivo, pero tenemos que estar atentos si hay alguna situación grave de maltrato, de violencia que emerge en el establecimiento y que necesitamos de esta articulación intersectorial. Esta mesa de centros educativos levantó propuestas que también fueron incorporadas y que alimentaron las disposiciones que se están proponiendo en el PDL de convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas. Ese trabajo intersectorial debe replicarse también en los entornos de las comunidades educativas. Las comunidades educativas deben tener Ujú. un trabajo intersectorial con su entorno. Y respecto de esto que tú comentabas de la moral, obviamente estas situaciones afectan la moral del establecimiento, afectan los espacios educativos del aprendizaje. Los espacios educativos están llamados a ser espacios de protección y buen trato. Entonces, cuando ocurren estas cosas, por cierto que afectan a esos espacios educativos y no les permiten ser espacios propicios para un buen Claro. aprendizaje de los y las estudiantes. Entonces, ahí lo importante es que también, y he escuchado que el establecimiento ha activado acciones además de contención de la comunidad educativa, de conversación, lo escuchábamos recién con los padres, madres y apoderados, de contención de los docentes. Eso es muy importante, no perderlo de vista y también tenerlo regulado en sus disposiciones internas del reglamento interno. Esto de las medidas de contención, de estar preocupado, por cierto, de la víctima, pero Ujú. también cómo esto afecta a toda esa comunidad educativa. Margie Muñoz, superintendenta de Educación subrogante, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás, que estés muy bien. Igualmente, gracias.